Hola, buenas tardes, alumnos. Me presento, soy la maestra Yaeli Cantú Gómez. Soy máster en educación y en este momento vamos a estar viendo la materia de introducción a las ciencias de la comunicación. ¿Qué querían ustedes? Espero y entendamos un poquito más sobre el tema, sobre las ciencias de la comunicación. Y aquí en el siguiente diapositiva vamos a estar viendo los temas y subtemas que sigue sobre esta materia, ¿sí? Y vamos con el primer subtema, que es las ciencias de la comunicación. Las ciencias de la comunicación son un campo que estudia, que analiza los procesos comunicativos en diversas áreas, desde las interacciones personales hasta los fenómenos mediáticos y culturales, que es lo que realmente hacemos en nuestra vida cotidiana en cuestión de tener una conversación, una buena comunicación, una buena interacción. ¿Ok? Y siguiente punto, dice que se enfoca en comprender cómo se transmite, recibe e interpreta la información, así como sus efectos en individuos y sociedad. O sea, es lo que vamos a hablar, tanto como nosotros como personalmente, tanto como en la sociedad, en nuestro grupo, etcétera. Abajito vienen unos cuantos puntos, por ejemplo, que se basa en el estudio de la comunicación, que sería el primero, la comunicación humana en general, desde conversaciones cotidianas hasta complejas interacciones en redes sociales. O sea, puede ser lo que estamos haciendo ahorita en este momento, o ustedes cuando están en las redes sociales se comunican o interactúan entre sí. Los medios de comunicación por las cuales o a lo mejor utilizamos nosotros es la radio, la televisión, la prensa, internet y su impacto en la sociedad. Siguiente punto, la comunicación en diferentes contextos, familiar, social, profesional, cultural, etcétera. Familiar en lo que, en cómo nos comunicamos con nuestra propia familia, qué tipo de comunicación tenemos, si es buena o es mala, interacción. En lo social ya es como un grupo que tengas tú o entre amigos o hasta en tu mismo salón de clases. Y en lo profesional es cuando ya estás en una institución o una organización trabajando, teniendo una adecuada comunicación, por así decirlo. ¿Ok? Y por último, dice los efectos de la comunicación, cómo la comunicación moldea opiniones, comportamientos y relaciones. Aquí depende mucho en cómo tú interactúas con otras personas. Recuerden que la comunicación es la base de todos y depende de cómo te interactúes con las personas. Ya depende cómo se tome la información que se está hablando o que se está dirigiendo. ¿Ok? Vamos con el siguiente, que es por qué estudiar las ciencias de la comunicación, porque sería algo importante. Y aquí vemos algo desglosado, los puntos que vemos aquí. Por ejemplo, que desarrolla habilidades de comunicación, mejora la expresión oral y escrita, la escucha activa y la capacidad de adaptarse en diferentes audiencias. Por ejemplo, les voy a decir, con mi salón de alumnos, eran unos chicos muy callados, les daba pena pasar a exponer al salón de clases o hablar sobre un tema. Y fui trabajando con ellos a paso para que pudieran interactuarse mucho mejor. Y créanme lo que hubo una gran diferencia cuando empecé con ellos al principio, ahora que ya se saben desenvolver muy bien en cuestión de hablar, en la cuestión de expresarse, en cuestión de hablar de lo que entendieron del tema. A veces el nervio pues te puede ganar, pero tienes que ir trabajando poco a poco para ir mejorando y de esto se trata el primer punto. ¿Ok? Luego dice, amplia la comprensión de la sociedad, permite analizar críticamente los mensajes mediáticos y entender los fenómenos sociales relacionados con la comunicación. Aquí es mediante cómo tú te vas a interactuar o cómo es lo que vas a comprender sobre lo que se está hablando o lo que está sucediendo entre nosotros. Sí, luego dice
Preparan para diversas profesiones, el periodismo, publicidad, relaciones públicas, producción audiovisual, marketing digital, entre otras. Si alguien de aquí se quiere dedicar a esto de la comunicación, hay varios tipos de profesiones en base a esta materia. Sí, tú te puedes dedicar mucho, no sé, al periodismo, a la publicidad, dependiendo de qué es lo que te guste, si te gustan las redes sociales, también te puede ayudar en cuestión a base. Sí, y luego dice, fomenta el pensamiento crítico, permite analizar la información de manera reflexiva y tomar decisiones informadas. Aquí depende qué tanto es tu pensamiento en cuestión de dirigir o de ver a lo que tú quieres aprender. Sí, analizar o más que nada en tu forma de ver las cosas y de tomar tus propias decisiones en las bases en lo que tú estás aprendiendo o lo que quieres adquirir aprender. Dice, promueve la participación ciudadana, facilita la comprensión de los procesos comunicativos para una participación activa en la sociedad. Aquí también depende mucho cómo somos nosotros para implementar todo esto en la sociedad. Recuerden que a veces nosotros nos podemos tener una buena comunicación y podemos ser algo factible y a lo mejor ya no está alrededor y no puede tener la misma reacción que nosotros, pero no, por eso uno debe de tener ese tipo de interacción. ¿Sí me explico? Y vamos a ver vamos aquí con las disciplinas relacionadas, en lo que voy a poner, vamos a ver un pequeñito video didáctico que nos habla un poquito más sobre la comunicación, en cómo es la introducción y todo esto, así rapidito, rapidito, rapidito. ¿Qué es comunicación? Una de las definiciones más sencillas se refiere a la comunicación como cada acto de transmisión de información. En términos simples, la información puede ser pensamientos, ideas y emociones. Por ejemplo, entregarle un obsequio de cumpleaños a un amigo es un acto de comunicación. Si junto a ese regalo le decimos feliz cumpleaños, esto es otro acto de comunicación. Y si adicional a eso le brindamos un abrazo, también es otro acto de comunicación. Ahora, pasemos a una conceptualización un poco más científica, la cual indica que la comunicación humana es un proceso durante el cual una fuente o emisor inicia un mensaje utilizando diversos símbolos verbales y no verbales para expresar significados mediante la transmisión de información, de tal forma que los entendimientos similares sean construidos por el principal receptor. En la definición anterior aparecen términos claves, los cuales son muy comunes dentro de los estudios de las ciencias de la comunicación. A continuación los describimos. Con proceso nos referimos a una serie de etapas dentro de las cuales se experimenta una transformación en cada paso. Por fuente o emisor nos referimos a quienes seleccionan los significados para construir el mensaje. Los pensamientos son transformados en mensajes mediante la elección de símbolos apropiados. A esto se le conoce como codificación. Luego, los mensajes son transformados otra vez en información a través de señales verbales o señales visibles no verbales. En el siguiente paso, los receptores tratan de entender los mensajes. A esto se conoce como decodificación. Lógicamente, para que la comunicación pueda llevarse a cabo de manera exitosa, quienes intervienen en ella deben estar en capacidad de entender las palabras, símbolos o señales que se intercambian, es decir, deben compartir un código común. Como pudimos darnos cuenta, la comunicación es concebida como una serie de pasos, por lo tanto es un proceso. Ahora que hemos hablado de algunos términos claves del proceso de comunicación, definiremos cuál es la diferencia entre concepto, teoría y modelo. Un concepto es una palabra o grupo de palabras que representan una idea. Una teoría es una afirmación sobre la realidad que busca explicar o predecir la relación entre fenómenos. Y un modelo es una representación generalmente gráfica
que se usa para explicar cómo funciona un fenómeno o proceso. Veamos esto con un ejemplo. Este es Juan, tiene 23 años. Es ecuatoriano y estudia comunicación social. Esto puede entenderse como un concepto debido a que es un grupo de palabras que tratan de definir lo que es Juan. Ahora, supongamos que es un excelente estudiante y que en base a lo que he observado, deduzco que su éxito se debe a la disciplina que tiene para estudiar todos los días y que además practica regularmente deporte, lo cual le ayuda a que su cerebro esté sano y procese mejor la información. Ahora tengo una teoría, es decir, estoy tratando de explicar un fenómeno, en este caso las causas del éxito académico de Juan. Por último, en el caso de que tratara de explicar gráficamente cuál es el proceso mediante el cual actúan los diversos elementos responsables del éxito de Juan, entonces estaría creando un modelo. Los estudiosos de la comunicación generalmente recurren a conceptos, teorías y modelos para explicar sus propuestas sobre los fenómenos que estudian. Vale recalcar que el fenómeno de la comunicación es estudiado desde diversos campos del saber, por lo cual es un área interdisciplinar. Para tener una idea de esto, veamos la denominada pirámide de la comunicación. En el primer nivel se encuentra la comunicación intrapersonal, es decir, la comunicación con uno mismo, como por ejemplo el procesamiento de información, la autoconciencia o los llamados autorrefuerzos, aspectos que a menudo son estudiados por la psicología. En el segundo nivel está la comunicación interpersonal, la cual se refiere a la comunicación con otras personas. Este es un campo fuertemente abordado desde la sociología y la psicología. En el tercer nivel está la comunicación grupal, que estudia los fenómenos comunicativos que se producen dentro de los grupos de personas que por lo general se agrupan por intereses comunes, como por ejemplo los grupos de fanáticos. Esto es estudiado comúnmente por la sociología y la antropología. En el cuarto nivel está la comunicación institucional, que estudia los procesos de comunicación en instituciones con estructuras más formales, como por ejemplo empresas, universidades o fundaciones. Esto suele ser estudiado desde el campo de la administración y de la gestión de organizaciones. En el nivel más alto encontramos la comunicación social, que estudia el papel de la comunicación en una sociedad, campo estudiado fuertemente desde las ciencias políticas, la sociología y la historia. Ahora, hablaremos de los enfoques o paradigmas bajo los cuales se realizan los estudios dentro de las ciencias de la comunicación. La mayoría de autores concuerdan que los estudios sobre la comunicación se pueden agrupar en tres grandes enfoques. El enfoque lineal, centrado en los efectos, mediante el cual se busca explicar a la comunicación como un proceso lineal, lo cual ha llevado a un énfasis en estudiar los efectos de este proceso. Segundo, tenemos al enfoque semiótico de la significación, el cual en vez de centrarse en los efectos, busca... Ok. En esta parte, en lo que estábamos viendo el video que les acabo de poner, ¿sí? Nos habla también, se refiere un poquito más a lo que vienen siendo las disciplinas, que es lo que estamos viendo aquí, un poquito más detallado, donde pues nos mostraba la pirámide. Un poquito más resumido a esto, aquí estamos viendo lo que viene siendo la lingüística, ¿sí? Que es el estudio del lenguaje, su estructura y evolución. Es fundamental para entender cómo se construyen los mensajes y cómo se interpretan. Recuerden que nuestra forma de hablar y no utilizar nuestro tipo de lenguaje también es algo derivado en cuestión de cómo vamos a interpretar nosotros y cómo vamos a, más que nada, a interpretar sobre un mensaje y cómo lo vamos a explicar, cómo lo vamos a interpretar. ¿Sí? Y luego veamos el siguiente, que es la sociología. La sociología aporta una visión sobre las relaciones sociales, la estructura de los grupos y la forma en la comunicación influye en la sociedad y viceversa. Es lo mismo de lo que estábamos viendo sobre el video didáctico que les acabamos de poner. Y luego sigue lo que viene siendo la psicología. La psicología estudia el comportamiento humano, los procesos mentales y las emociones, lo que permite comprender cómo se perciben y procesan los mensajes. Recuerden que es muy importante cómo interpretamos y cómo también adquirimos la información y de qué manera queremos aceptarla, ¿saben? A veces se malinterpretan ciertas cosas, pero hay que saber también explicarlo y también saber entender a lo que nos están diciendo.
Siguiente, la antropología, analiza las culturas, las manifestaciones humanas, ayuda a entender la diversidad de formas de comunicación y su relación con contextos culturales específicos. ¿Sí? Y luego seguimos en la cibernética. La cibernética aporta conocimientos sobre sistemas de control y comunicación, incluyendo los sistemas artificiales